Soy la profesora Elsa María Chávez Flores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Presento este video titulado Derivada parcial en la economía. Comenzamos con un poco de historia. El invento del cálculo se atribuye a Newton y a Leibniz, un inglés, el otro alemán. La peste bubónica forzó el cierre de la Universidad de Cambridge en 1665 y el joven Newton del Trinity College volvió a su casa para pasar 18 meses de meditación, de los cuales nacieron el método de fluxiones, la teoría de la gravitación y la teoría de la luz. El método de fluxiones, cálculo para nosotros, fue anunciado por primera vez en 1687, pero en términos muy vagos, sin simbolismo, fórmulas ni aplicaciones. No obstante, Newton utilizaba un punto sobre las variables para la derivada. Leibniz inició su trabajo en 1673, 8 años más tarde que Newton. En 1675 estableció la notación moderna básica, diferencial de x y el símbolo de la integral. Sus primeras publicaciones aparecieron en 1684 y 1686. Causaron poco impacto en Alemania. A partir de 1690, el cálculo creció rápidamente y alcanzó prácticamente su estado actual en unos 100 años. La notación utilizada por Leibniz para la derivada fue el cociente de diferenciales, diferencial de y sobre diferencial de x. En el siglo XIX se desarrolló el cálculo de funciones de 2 o 3 variables. Aunque Newton, Jean, Bernoulli habían realizado la diferenciación en funciones de 2 variables, la teoría fue plenamente desarrollada por varios matemáticos: Alexis-François de Bertins, Euler, Clairaut y D'Alembert. Al principio se usó el mismo símbolo D para expresar la derivada parcial. La idea era simple: efectuar la derivada sobre una variable dejando como constantes las otras. La derivación parcial tuvo mucha relevancia en las ecuaciones diferenciales. Euler, considerado el mayor matemático del siglo XVIII, hizo un amplio tratamiento de la derivación parcial en asuntos de hidrodinámica, en los que aparecían las ecuaciones diferenciales. Entre 1744 y 1745, D'Alembert fue uno de los representantes de la Ilustración francesa del siglo XVIII, filósofo y matemático que, trabajando en dinámica, extendió el cálculo de las derivadas parciales. El símbolo griego delta minúscula para la derivada parcial fue usada en 1770 por Antoine-Nicolas Charité. Jacobi usó este símbolo extensamente, por ello se le suele llamar la delta de Jacobi. La notación derivada parcial de y con respecto a x fue introducida por primera vez por Luchon en 1786. El símbolo parecido al antiguo arroba corresponde a la versión cursiva de nuestra letra D en el alfabeto cirílico ruso cursivo. Las funciones que los economistas estudian normalmente tienen más de 2 variables, de tal manera que se extiende a ellas el concepto de derivadas parciales. Por ejemplo, si f de x y son los beneficios de una empresa cuando se usan cantidades x e y de 2 materias primas distintas, queremos saber cómo y cuánto crecerán los beneficios al variar x e y. Es decir, debemos calcular las derivadas parciales con respecto a x y a y. Cuando trabajamos con funciones de 2 variables, escribiremos parcial de z con respecto a x en lugar de derivada de z con respecto a x. Similarmente, parcial de z con respecto a y en vez de derivada de z con respecto a y. Para encontrar la parcial de z con respecto a x, se trata y como una constante y se deriva z con respecto a x de la manera usual. Para encontrar parcial de z con respecto a x, se trata a x como una constante y se deriva z con respecto a y de la manera usual. Un ejemplo de aplicación de derivada parcial en la economía
es una función de producción agrícola Z igual a F de K LT, donde Z es el número de unidades producidas, K el capital invertido, L el trabajo y T la superficie de tierra. Entonces, la parcial de Y con respecto a K se llama productividad marginal del capital y es la tasa de variación de la producción Z con respecto a K, cuando L y T se mantienen constantes. Análogamente, la parcial de Y con respecto a L es la productividad marginal del trabajo y la parcial de Y con respecto a T es la productividad marginal de la tierra. Por último, cuando se desea ver cómo varía la tasa de incremento de la inflación de un país dada por T igual a 100 sobre I por parcial de I con respecto a T, se calcula la primera derivada porque mide la velocidad, la segunda derivada la aceleración y la tercera el ritmo de variación de la aceleración. En la crisis de 1972, el presidente Nixon anunció que la tasa de incremento de la inflación de Estados Unidos estaba descendiendo. Esta fue la primera vez que un presidente usó la tercera derivada como argumento para su reelección. Finalmente, un poco de humor matemático. Oh no, viene la derivada. ¿Y qué con eso? Soy una constante, me puede eliminar. Soy e a la x, quédate conmigo y te protegeré de la derivación. Ahora que estás conmigo, la derivada no puede eliminarte. Ah, no me hagan reír.